coordinador de los posgrados de Salud Pública y Salud Ocupacional. Fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, en la Unidad de Políticas y Sistemas de Salud con sede en Washington, D.C. Fue constituyente entre 1999 y 2001, coordinador de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional Constituyente realizada en Venezuela. Legislador en la Comisión Legislativa Nacional 2001-2001, coordinador de la Comisión de Salud y vicepresidente de la Comisión Política. Él tiene muchos libros escritos, muchas publicaciones. Sin embargo, yo quisiera resaltar, destacar sobre todo su vocación internacionalista en salud pública. En esta dimensión, él ejerció funciones como secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud. Estuvo también trabajando en el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, ISAC, de la Unión de Naciones Suramericanas. Y para suerte nuestra, finalmente, también estuvo en nuestro país acompañándonos durante 2 años, apoyándonos con su vasta experiencia en la construcción del Sistema Único de Salud. Por todo este trabajo, muchas gracias, Óscar, y la palabra es tuya. Gracias, negro. Un abrazo muy fraterno y con mucho afecto para ustedes. Les decía, una de las cosas que más lamento es que tener que dar esta conferencia por Zoom y no poder verlos, abrazarlos y tomarme un cingani o un vino después de la reunión con ustedes. Pero bueno, estas son las gracias y vamos a conversar. Permítanme, voy a compartir la pantalla porque preparé. Tienes que habilitarme, Pablo, la opción para compartir pantalla. Está habilitada. Necesito... Perfecto, ya está. A ver, ¿se ve bien la presentación? Sí, está bien. ¿Y ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí. Fuerte y claro, Óscar. Perfecto, entonces vamos. Adelante. A mí, Eduardo Ayllón me dijo que este tema tenía 2 componentes, que esta conferencia. Por un lado, el complejo médico-industrial, que además es financiero y asegurador, y el coronavirus y la pandemia. Entonces, yo me organicé para conversar 3 cosas. En primer lugar, quiero dar la perspectiva que la salud colectiva tiene de la pandemia, enfatizando en la pandemia como expresión de un quiebre civilizatorio. En segundo lugar, quiero demostrar la insuficiencia de la salud pública y de la epidemiología clásica para explicar y para enfrentar esta pandemia. Y en tercer lugar, vamos a aterrizar en cómo el complejo médico industrial utiliza esta pandemia y vamos a finalizar un poco viendo esa enorme contradicción entre el medicamento y la vacuna como bien público y derecho o como mercancía. Son los 3 temas que vamos a desarrollar en esta noche. Comienzo. ¿Qué hace la salud colectiva ante la pandemia? Bueno, primero enfatiza las insuficiencias de la salud pública y la epidemiología clásica. Porque nosotros
como decía Edmundo Granda, lo que hemos tenido es enfermología pública. Si nosotros vemos la página de Johns Hopkins, vemos cómo la epidemiología clásica lo que hace es contar. Nos dice cuántos muertos, nos dice cuántos casos, cuántos activos, cuántos recuperados, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad. Es fundamentalmente la cuantificación. Atención, eso es importante. Es importante que eso lo hagamos, pero es muy triste que nos quedemos haciendo eso sin ser capaces, aquí está en el punto 3, de identificar y explicar la función desigual y el carácter de clase de la enfermedad. Entonces, la epidemiología clásica no es capaz de dar cuenta de la distribución desigual de las muertes. Solo la epidemiología crítica puede ir a profundizar con categorías diferentes y entonces nos dice, cónchale, mira, en Italia el 60% de los fallecidos son personas de la tercera edad o adultos mayores que estaban recluidos en casas de reposo, que fueron construidas en función del lucro y no en función del bienestar. O sea, eso es un papel fundamental que debe jugar la salud colectiva. Interpretar la salud y la enfermedad en función de su distribución desigual en la sociedad, en función de su carácter de clase. La epidemiología clásica no nos dice que el 70% de los muertos en Nueva York fueron afroamericanos y latinos. Entonces, es evidente que hay una insuficiencia de esa salud pública que nos encierra y nos coloca como única salida a esta epidemia la cuarentena. ¿Qué hacer con las medidas de la salud pública del siglo XIV, del siglo XV? Pero el problema central es que la salud pública no es capaz de comprender el origen de la pandemia. Es fundamental que nosotros insistamos desde la salud colectiva que esta pandemia es la expresión, el síntoma, la fiebre que expresa el mundo ante un quiebre civilizatorio. ¿Y qué es eso de un quiebre civilizatorio? Es la incapacidad de la forma como se organiza la sociedad capitalista para producir bienestar, para producir salud. Nosotros tenemos desde la salud colectiva que comprender a la pandemia como expresión de la crisis ambiental, como expresión del cambio climático, como expresión de la ruptura del equilibrio entre la sociedad y la naturaleza. Y tenemos que entender que esa ruptura se da a partir, lo vamos a ver más adelante, de un componente que caracteriza al capitalismo de hoy, que es el saco y la acumulación por despojo. Bueno, la otra cosa que tenemos que hacer desde la salud colectiva es demostrar la insuficiencia de los sistemas de salud de mercado para enfrentar los problemas colectivos y denunciar las políticas neoliberales y el recorte del gasto social. Aquí yo les traigo una lámina para compartir con ustedes, donde en cifras, esto es epidemiología clásica, pero estamos comparando cómo están los contagiados y la muerte
en los países que tienen gobiernos neoliberales y cómo están los casos y las muertes en los países sancionados por el neoliberalismo y que forman parte del mundo que confronta al imperio. No lo voy a detallar, pero está claramente demostrada que hay 10 países, una población mucho más grande en los países sancionados y muchísimas más muertes en los países en donde es predominante el neoliberalismo. La otra cosa que debe resaltar la medicina social y la salud colectiva en relación a la pandemia es alertar la forma como esta pandemia oculta e invisibiliza el resto de los problemas de salud. Entonces, yo estoy en Venezuela, donde hay un gobierno que se llama revolucionario y socialista y antiimperialista, y su única preocupación es la pandemia. Podemos tener cualquier cantidad de personas que nos están muriendo de dengue o de paludismo o de cáncer o de tuberculosis. No, la preocupación es la pandemia. Los 300, 400 o 1000 muertos que pueda haber la pandemia, pero tenemos cientos de miles de problemas ocultos por esta pandemia. Entonces, esta pandemia sirve para invisibilizar el resto de los problemas de salud y por eso yo llamo la atención. Cuidado con pensar que la pandemia es el único problema que tenemos que enfrentar. Tenemos muchísimos problemas. Tenemos que enfrentar la pandemia. La pandemia es real, existe y tenemos que hacerle frente, pero no podemos pensar que la pandemia es el único elemento que en estos momentos debe ocupar al sector salud. El otro componente que yo quería presentarle, ustedes lo están viviendo en Bolivia, nos lo dice claramente Naomi Klein en su libro, ya lo vamos a ver más adelante. Naomi Klein, que es una investigadora canadiense, denuncia a las pandemias como mecanismo para 3 cosas. Aplicar políticas de shock, generar racismo y xenofobia con la pandemia, particularmente la xenofobia. Hay sectores de la sociedad que hablan despectiva y peyorativamente del virus chino, pero además restringir derechos. Hay que alertar a la pandemia y al pánico colectivo que utiliza la pandemia como un instrumento del poder para desmovilizar la población. Bueno, ustedes mejor que yo saben y están sufriendo esa situación. Y por último, nosotros creemos que la salud colectiva tiene que alertar, y eso nos lleva al tema central de hoy, sobre la utilización de la pandemia por el complejo médico industrial en función de sus intereses económicos. Vamos a ver algunas de estas cosas con más detalle. La primera, la pandemia como expresión de la crisis civilizatoria. Tenemos que preguntarnos desde la epidemiología. La pregunta debe hacérsela hasta la epidemiología clásica. ¿Cómo un pequeño virus, aquí está, que circula exclusivamente entre animales, en estos momentos un virus que circulaba entre murciélagos, cómo ese virus da el salto zoonótico de esta cadena de circulación exclusiva entre animales al ser humano? Y no encontramos la explicación si no acudimos a la epidemiología crítica, que con esta categoría, la ruptura del metabolismo social, la ruptura del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, nos permite comprender ese salto zoonótico. Y es que, bueno, hay otra teoría, la menciono solamente a pesar de que yo en este momento no creo en ella. Es posible que
pueda haber en algún momento un salto zoonótico por una manipulación laboratorial intencional, ya sea como parte de la guerra biológico-bacteriológica o como parte de un error humano de laboratorio. Pero en estos momentos yo creo que nos estamos enfrentando fundamentalmente a una ruptura del metabolismo global. Fíjense lo que nos dice David Harvey. David Harvey es un marxista norteamericano. Él es un científico social de los Estados Unidos. Bueno, Harvey nos dice que la pandemia es una alerta de la naturaleza ante el grave deterioro ambiental que el capitalismo produce en el mundo. Harvey es el que trabaja el tema de la acumulación por despojo, de cómo el modelo de acumulación del capitalismo neoliberal es un modelo de acumulación por despojo y por deterioro del ambiente. Harvey nos habla de cómo el extractivismo es la característica fundamental del capitalismo neoliberal. Y no tengan ustedes ninguna duda de que el objetivo fundamental del imperio en Bolivia es el litio. Se vio, lo hicieron en los primeros días. Al imperio lo que le importa es el litio para explotarlo. Bueno, acumula por despojo, acumula con un extractivismo que rompe el equilibrio entre la naturaleza y la sociedad. Aquí lo dice Harvey. El COVID-19 es la venganza de la naturaleza por el maltrato y el abuso ocasionado por un extractivismo neoliberal violento. Cuidado. ¿Cuál es la definición de extractivismo? El extractivismo es extraer de la naturaleza para colocar en el mercado global. O sea, convertir a la naturaleza en mercancía. La mercancía es el litio de la naturaleza, es el estaño, es el petróleo, es el oro, es cualquier sustancia que se extrae de la naturaleza, pero no para satisfacer una necesidad humana, sino para colocarla como mecanismo de acumulación capitalista en el mercado global. Bueno, Harvey es marxista, pero veamos lo que dice un cristiano, un teólogo de la liberación, Leonardo Boff. Leonardo Boff, brasileño. Por cierto, se parece primo de David Harvey. Leonardo Boff nos dice que la Tierra, el planeta, está perdiendo o ha perdido su equilibrio y está buscando un nuevo equilibrio. Y esa búsqueda de un nuevo equilibrio en el planeta vivo, en la Gaia viva, puede significar una devastación de importantes proporciones de la biosfera y de una parte significativa de la especie humana. Leonardo Boff, en uno de sus artículos, él publica semanalmente un artículo muy importante. Él es ecólogo, biólogo, ecólogo, además de teólogo. Él dice, la transmisión zoonótica se debe al contacto creciente entre patógenos animales y seres humanos, causado por la penetración del ser humano en zonas donde hasta ese momento no había accedido porque el extractivismo no había hecho necesario que se fuera hasta ese momento. Y aquí tenemos a la canadiense. Harvey nos habla de la acumulación por despojo. Naomi Klein nos habla de la doctrina del shock. Ella tiene un libro que es, bueno, tiene muchos libros, pero este es fundamental, que se llama El auge del capitalismo del desastre. Nos investiga Naomi Klein, su objeto fundamental de investigación es cómo el capitalismo del neoliberal, ella lo llama el capitalismo del desastre, se alimenta de pandemias, de desastres naturales, de guerra y de terror para establecer su dominio. Miren lo que dice Naomi Klein. Ella dice, vivimos en un mundo dominado por el miedo.
cada cierto tiempo surge un peligro, una amenaza, una enfermedad que gracias a los medios provoca pánico colectivo. Eso lo escribió en este libro en los años 2000 y algo. Existe una maquinaria para fabricar miedos como mecanismo de dominación. Los temores globales son creados por el gran capital para justificar recortes de derechos, actitudes xenófobas, racismo y limitación de libertades. Y el pánico al final es utilizado para favorecer negocios multimillonarios. Este estudio de Oxfam de la semana antepasada, ustedes saben que Oxfam es una ONG británico-canadiense que en los últimos años se ha dedicado a estudiar mucho el tema de la distribución desigual de la riqueza. Bueno, Oxfam en un estudio reciente nos dice que esta pandemia que ha perjudicado a toda la humanidad ha beneficiado a 3 grandes consorcios: al comercio electrónico, a las empresas tecnológicas y al complejo médico, industrial y a la industria farmacéutica. Y ese estudio nos dice, con la pandemia, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Recordemos, esto lo hemos dicho muchas veces, pero hay que recordar. El complejo médico industrial, hoy financiero y asegurador, hay que ponerle el capítulo, porque hace 30 años, cuando le acuñaron el nombre, era fundamentalmente médico industrial, hoy es médico industrial financiero asegurador. Son grandes corporaciones privadas cuyo negocio está en la atención a la enfermedad. Y son 4 grandes sectores: la industria farmacéutica, Bayer, Pfizer, Novartis, que producen medicamentos; la industria tecnomédica, que produce resonadores, aceleradores, ecógrafos, respiradores, todo ese bagaje de tecnología y de equipo, y que produce los reactivos para hacernos las pruebas rápidas y el PCR. Bueno, las clínicas y los hospitales privados que producen los servicios, y las aseguradoras que nos venden los planes de salud, y los bancos que son los dueños de todo esto. Eso es lo que se llama el complejo médico industrial financiero asegurador. ¿Por qué surge ese complejo médico industrial? Porque la salud se convirtió en espacio de acumulación de capital. ¿Qué es eso? Lo explico rápidamente. La salud, hasta hace 60 años, era una condición necesaria para el capital. El capital necesitaba trabajadores sanos para que produjeran y consumidores sanos para que consumieran. Entonces la salud era un condicionante para el capital. Y por eso, bueno, tuvieron que construir el canal de Panamá, pero primero tuvieron que sanear porque se morían de fiebre amarilla y malaria. Construir el canal de Panamá implicó tener trabajadores sanos. Pero eso cambió. Siguen necesitando trabajadores sanos, ya menos, porque ahora hay cada vez menos trabajadores empleados. Una de las características del capitalismo hoy es que emplea mucho menos fuerza de trabajo, porque la automatización hace que se requiera menos fuerza de trabajo. Una fábrica que antes tenía 6.000 trabajadores, hoy puede tener 60 y produce 100 veces más. Ese capitalismo lo que ha producido es desempleo estructural. No, como decía el negro Ayllón, un ejército industrial de reserva. Ese es un término que ya no existe, porque ahora nunca van a ser, no son ejércitos industriales, nunca van a poder incorporarse a los circuitos laborales. Van a ser desempleados estructurales toda su vida, porque este capital ya no los necesita. ¿Qué necesita el capital hoy? Bueno, la acumulación por despojo y el extractivismo. La salud se ha convertido en un espacio para acumular capital.
la industria farmacéutica es hoy la industria que más ganancia produce en el mundo. Por encima, bueno, ahí están parejas con la industria electrónica y de Internet. Porque la salud se ha convertido por sí misma en un espacio de acumulación de capital. Entonces, ¿qué es lo que hace el complejo médico industrial? Hace dos cosas. Atención, nos medicaliza la vida para mercantilizar la salud. Pudiéramos hablar mucho más de medicalización de la vida, pero es la conversión de todos los fenómenos de la vida en una patología. Ahora, yo no soy un niño tremendo, sino tengo un síndrome de hiperactividad. Yo no estoy triste, sino estoy deprimido y necesito sertralina. Yo no tengo una patología de cualquier tipo, sino no tengo una... Se convierten en enfermedades las situaciones corrientes de la vida. Se medicaliza la vida para producir medicamentos, para mercantilizar la salud. Entonces, al lado de la pandemia de COVID, tenemos sin ninguna duda una pandemia de lucro. Y este señor que está aquí es muy importante en esa pandemia de lucro. Este señor que está aquí se llama Donald Rumsfeld, fue secretario de Defensa de los Estados Unidos y gerente general de una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo hoy, se llama Gilead. Ahora vamos a hablar de Gilead. Algo que no podemos olvidar, mucho ojo, dice aquí, cuando se habla del complejo médico industrial, es la estrecha vinculación entre el complejo médico industrial con el complejo militar industrial, con los medios de comunicación. Entonces, la General Electric hoy igual me produce el motor de un jet, el acelerador lineal para tratar un cáncer, un tanque de guerra, un misil teledirigido o un ecógrafo. Es una empresa en donde el gran capital tiene una sección que produce para la guerra y otra sección que produce no para la salud, sino para la atención a la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que esas empresas son dueñas de los medios. Entonces, la General es dueño de la NBC, la Westinghouse, que es paralela, es dueña de la CBS, y la Westinghouse también produce misiles, aceleradores o motores. O sea, es la vinculación del complejo militar industrial con el complejo médico industrial, pero con una cosa que es fundamental saberla, que es que los medios de comunicación, que son dueños de ellos, ya no están hechos para informar, están hechos para crear las matrices de opinión que requiere el complejo médico industrial para vender una vacuna o un medicamento, o el complejo militar industrial para hacer una guerra y vender armamento. Entonces, esta vinculación es fundamental entenderla. Este señor se llama Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina, británico, nació en Inglaterra, trabaja en estos momentos en los Estados Unidos. En una entrevista que le hicieron en un periódico mexicano, La Jornada, él dice: las grandes farmacéuticas no están interesadas en investigar para curar las enfermedades, sino solo para cronificar las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, la industria farmacéutica hoy no responde a las necesidades de la sociedad. Responde a las necesidades de ganancia de sus inversionistas. Eso no siempre fue así. Hace 100 años, la industria farmacéutica producía antibióticos que curaban enfermedades. En los últimos 10 años, la industria farmacéutica no llega a producir, yo creo que por aquí en este coloquio está Oscar Lanza y él pudiera hablar de eso, medicamentos que curan, producen medicamentos para el cáncer, que son carísimos, que no curan nada,
Produce medicamentos para el VIH que cronifican la enfermedad, pero no curan nada. Producen medicamentos para el colesterol, para los triglicéridos, para la hipertensión, para cualquier enfermedad, para el síndrome de irritabilidad del intestino, para los niños inquietos. Produce medicamentos que no curan. Aquí lo dice claramente el propio Robert. Él en esa investigación dice, he comprobado cómo en algunos casos investigadores hubieran descubierto medicinas que podían haber acabado con una enfermedad y dejaron de investigar. ¿Por qué? Porque las farmacéuticas no están interesadas en curar la enfermedad. Están interesadas en ganar dinero. Las investigaciones son desviadas para descubrir medicamentos que no curan del todo, sino cronifican la enfermedad. La hacen experimentar una mejoría, pero esa mejoría desaparece si usted deja de tomar el medicamento. El caso típico es el SIDA. El SIDA hace 30 años era una enfermedad mortal. Hoy es una enfermedad crónica, nadie se muere, pero tiene que tomar los antirretrovirales todos los días, porque si lo dejas tomar, desaparece la mejoría y te vuelves a enfermar. O sea, es una cadena de cronificación la enfermedad, porque nos ven como clientes, como consumidores, porque la medicina es una mercancía y no un bien y un derecho social para satisfacer una necesidad. Miren, ¿qué pasa cuando la industria farmacéutica descubre una medicina que cura? Una de las pocas medicinas que cura, que han descubierto en los últimos años es esta. Se llama el Sofosbuvir. El nombre patentado, registrado es Sovaldi. Bueno, mira, ese es un medicamento que cura la hepatitis C. Y le insisto, yo no puedo hacer una lista de 10 medicamentos que en los últimos 10 años hayan descubierto que curan una enfermedad. Este es uno de los pocos. Entonces, ¿qué pasa? Hay 150 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis B y se calcula que mueren entre 150.000 personas al año por la hepatitis B o sus complicaciones. Bueno, un tratamiento de 3 semanas con Sovaldi cuesta $84.000 en los Estados Unidos y 60.000 euros en la Unión Europea. Pero hay una investigación de ya hace unos 2 años que demuestra que producir una pastilla de Sofosbuvir, que es el Sovaldi, cuesta $60 y la venden en $1.000. En otras palabras, ese medicamento que vale casi 200 veces lo que cuesta fabricarlo. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica lo que piensa es en su rentabilidad. Pero tenemos múltiples ejemplos. Ahora, entremos en la pandemia. Bueno, la pandemia es un mecanismo para vender equipos, vacunas y medicamentos. Si no, pregúntenselo al ministro de Salud, que está detenido por comprar respiradores con sobreprecio. Esta noticia es del país de España. El gobierno de España investiga la empresa española que vendió a través de intermediarios los respiradores a Bolivia con un enorme sobreprecio, porque la pandemia se convierte en un mecanismo para vender equipos, vacunas y medicamentos. Otra investigación que se están haciendo es el lucro al vender pruebas rápidas que cuestan $4, $5 y que las venden a $60, $80 para aprovecharse de la pandemia. Y el ejemplo más típico es este que acabamos de ver, la denuncia que hizo la BBC de Londres del Remdesivir. El Remdesivir, uno de los 2 fármacos aprobados por la FDA de los Estados Unidos para tratar la influenza, cuesta $3.000 por paciente. Pero lo demostraron los investigadores, producirlo cuesta $10. O sea, algo que cuesta $10
me lo venden en $3.000. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos lleva al tema central. Después voy a la vacuna. El problema central es que ese medicamento, ese sofosbuvir o ese remdesivir o ese acelerador lineal o ese respirador o ese prueba rápida es una mercancía, no es un bien para satisfacer una necesidad humana y social. Ese es el problema central. Entonces, vamos a la carrera por la vacuna. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Bueno, viendo cómo corren. Aquí están, fíjense, las 6 primeras son las 6 que están en la lista de la OMS. De ellas, AstraZeneca es inglesa, bueno, del Reino Unido. Aquí están unidos la Universidad de Oxford con una empresa británica para producir la vacuna. Moderna, que es de los Estados Unidos y que está en alianza con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas. Pfizer, que es una mezcla alemana estadounidense, fue en una alianza con Biotex. Aquí están unidas Estados Unidos y Alemania. Estas 3 grandes empresas de capital privado apoyadas por el Estado, el Estado en Estados Unidos puso $8.000 millones de dólares para la investigación que Moderna está haciendo, y en el Reino Unido puso también un realero. Y luego hay 3 empresas chinas, qué interesante, Negro Ayón. 3 empresas chinas, Sinovac, que es privada, y Sinopharm Beijing y Sinopharm Wuhan, que son públicas del Estado. Y en la lista de la OMS no están estas 2 que están de última aquí, la Gamaleya, que es rusa, y el Instituto Finlay de Cuba. Entonces hay una carrera por quién produce primero la vacuna. ¿Por qué? Porque ya estas empresas chinas, los rusos y por supuesto los cubanos han dicho que ese va a ser un bien público para la humanidad, como eran las viejas vacunas. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, un investigador de los Estados Unidos de apellido Salk, ¿se acuerdan? La vacuna Salk, cuando descubrió la vacuna para la polio, lo primero que dijo es: yo dono mi conocimiento a la humanidad. Y esas vacunas se ponían a un bajísimo precio y eran financiadas por los organismos internacionales, y a toda la población la vacunaban sin costo. Eso se acabó. Esa investigación en función del bien social desapareció cuando la salud se hizo un espacio de acumulación de capital y las políticas neoliberales empezaron a acumular, despojando a la población de sus derechos. Entonces AstraZeneca, Moderna y Pfizer, que han dado precio. AstraZeneca lo dijo: mire, yo voy a hacer que eso cueste $5, lo que cuesta un café en un Starbucks. Moderna dijo: bueno, yo voy a hacer que cueste $60. Pfizer dijo: yo voy a hacer que cueste $25. Bueno, los chinos dijeron: yo voy a hacer que sea pública y gratuita. Y, por supuesto, los rusos, que acaban de patentar una que se llama Sputnik, dijeron que iba a ser pública y gratuita porque, por cierto, la produce un instituto que fue creado en 1860 para producir vacunas, un instituto privado, que en 1918, con la Revolución Rusa, fue nacionalizado y se convirtió en el Instituto Nacional de Virología y Microbiología de la Unión Soviética, y hoy, que desapareció la Unión Soviética, es el Instituto Gamaleya, público estatal de producción de vacunas. Y en Cuba, bueno, ya anunciaron que comienza la fase 3 para probar una vacuna que la llamaron Soberanía. Y Cuba a mí me gusta, yo voy a hablar de eso más tarde, porque es el ejemplo de cómo un país pobre es capaz de producir tecnológicamente
lo que nosotros decimos que no podemos hacer porque no tenemos recursos y se lo dejamos a los grandes países. Bueno, esta es la carrera por la vacuna. En esa carrera hay Argentina y México en asociación con AstraZeneca, están haciendo la fase 3 de la vacuna en Argentina y México, y Sinovac en asociación con Brasil lo está haciendo también en muchos otros países, pero en Brasil. Vamos a ver quién en 3 o 4 meses produce la vacuna. El ruido que se ha producido con la vacuna rusa es porque ellos ya hicieron el registro de la vacuna, pero están haciendo la fase 3 al mismo tiempo que están haciendo la producción masiva de la vacuna. Y en Cuba entraron en fase 3 ahora hace como 2 o 3 semanas. Bueno, estamos en esa carrera, pero esa carrera nos lleva, como lo decía en esta lámina, a la discusión que es central. ¿Qué es la vacuna? ¿Es un problema individual o es un problema colectivo? Bueno, ¿qué es la vacuna? ¿Un bien público o una mercancía? ¿Es un bien sujeto a patente, donde yo decido el costo? Entonces Pfizer dice, yo voy a cobrar $40, o Moderna dice, yo voy a cobrar 60, o Gamaleya y Rusia dicen, va a ser gratis. O, bueno, podemos tener problemas como este. El Remdesivir, Estados Unidos compró toda la existencia mundial. El resto de los países se quedaron sin el Remdesivir, que es el fármaco que están usando para tratar la pandemia. Entonces, ese es el problema central. Estamos enfrentados a bienes públicos, a la producción de bienes públicos o a la producción de mercancías. Y por eso yo quiero terminar esta presentación, porque la salud colectiva tiene que no solo ser crítica, como lo estoy diciendo yo, estoy criticando a la epidemiología clásica, a la salud pública clásica, al complejo médico industrial. Tenemos también que ser propositivos, tenemos que proponer, no podemos quedarnos en la crítica. Al capital le puede encantar que lo critiquemos y nos deja que lo critiquemos, pero que hagamos propuestas para confrontarlo en la práctica, ahí entramos en otro terreno. Entonces, la propuesta de la salud colectiva es construir desde la salud un espacio estratégico para el desarrollo de las fuerzas productivas. Atención, ya no es la salud solo como el espacio para la atención a la enfermedad o para la promoción de la salud en el mejor de los casos. Es para el desarrollo de las fuerzas productivas, para la generación de conocimiento, para la generación de innovación, para la generación de tecnología, para la inversión y para la generación también de empleo. ¿Y cómo es eso? Bueno, romper la dependencia del complejo médico industrial privado, corporativo, de lucro, implica construir soberanía sanitaria. Y construir soberanía sanitaria implica desarrollar lo que es el complejo médico industrial para la industria privada, lo que sería el complejo industrial público de la salud, hecho política de Estado, lo que nosotros estamos llamando en Venezuela el complejo socioproductivo de la salud. Empresas del Estado y que para el pueblo deberían producir las vacunas, los medicamentos o las tecnologías. Y eso implica una alianza entre 3 sectores, entre el sector salud, entre el sector ciencia, tecnología e innovación y el sector industrial, porque desarrollar un ecógrafo o un respirador o una vacuna o un medicamento requiere de esa alianza de ciencia, tecnología e innovación con capacidad de producir. Entonces, es la salud como espacio estratégico para la emancipación y la construcción de soberanía sanitaria y la ruptura con la dependencia que nos ha caracterizado hasta ahora. Y no me vengan a decir, bueno, sí, pueden decirlo, somos muy pobres, Bolivia no tiene cómo
producir esos medicamentos y esa vacuna. Bueno, se puede hacer desde la perspectiva de alianza de países, entre países, la cooperativa de cooperación Susur, lo que está haciendo en estos momentos Brasil con los chinos. O puede hacerse con voluntad política. Miren, no hay país más pobre que Cuba y está produciendo el 80% de sus medicamentos y está produciendo interferón y está produciendo vacunas para algunos tumores y está produciendo su vacuna. ¿Por qué? Porque se diseñó una política de Estado para construir un complejo socioproductivo público de la salud. Esa es la propuesta de la salud colectiva. Tenemos que romper con la idea de seguir aliándonos para comprar el mejor precio. Tenemos que producir. Y ese complejo socioproductivo de la salud implica esa alianza entre industrias de base química y biotecnológica, industrias de base mecánica, electrónica y de materiales, con un sistema nacional de salud que no puede ser visto desde la perspectiva del mercado, sino desde la perspectiva de la universalidad y del derecho. Por eso, la salida y la propuesta de la salud colectiva es la producción, la innovación, los servicios para garantizar el derecho a la salud y el acceso universal a los medicamentos, generando las tecnologías y los insumos necesarios. Termino con esta reflexión. Esta crisis que estamos viviendo ahora, que no nos deja abrazarnos, que no nos deja visitarnos, esta crisis hoy se vistió de pandemia. Está vestida también, otro ropaje es el de cambio climático y calentamiento global. Otro ropaje puede ser el de desastres naturales. Pero esta pandemia o ese cambio climático o esos desastres naturales nos invitan a reflexionar sobre, por un lado, como lo decía al principio, las insuficiencias y las limitaciones de la salud pública y la epidemiología tradicional. Prevenir situaciones como esta requiere comprender sus determinantes. Diseñar medidas para su control requiere comprender sus determinantes para actuar sobre ellos y por lo tanto se requiere una visión desde la salud colectiva y desde la epidemiología crítica dirigida a construir soberanía sanitaria. Pero sobre todo nos invita a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, sobre la forma como producimos, sobre la forma como consumimos, sobre la forma como nos relacionamos y nos plantea la urgencia de un cambio radical del patrón civilizatorio del capitalismo racista, extractivista, neoliberal. Amigos y amigas, esa es nuestra lucha. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Una exposición muy buena que nos llama a la reflexión. Pasamos a la segunda etapa, que es de preguntas. Yo hago una pregunta: si vamos a mantener el mismo estilo de las anteriores conferencias, de que las preguntas sean en forma escrita, o abrimos el diálogo abierto. Correcto. Mi sugerencia es que tengamos un intercambio de ideas si ustedes están de acuerdo, colegas. Y me gustaría, si es posible, Oscar, no te escucho bien. Me parece que lo interesante sería tener un intercambio de opiniones al respecto y yo sugeriría que lo podamos hacer en forma oral, pero tampoco tengo problemas si ustedes quieren que compartamos nuestras ponencias por escrito, pero me inclinaría más para animar un poquito el debate sobre este tema o complementar algunas cosas que nuestro buen amigo, el doctor Feo, ha mencionado.
Oscar, para tu conocimiento, en las anteriores conferencias hemos tenido algunas dificultades cuando se abre para que participen en forma oral y por eso habíamos decidido hacerlo en forma escrita. Correcto. Yo estoy siempre dispuesto y entiendo las tecnológicas. Las preguntas y sugerencias en forma escrita y le pediría la ayuda a Erlan para que lea las preguntas para que después pueda responder Oscar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces abre las preguntas, la etapa de las preguntas por escrito. Ahí tienes una pregunta, Eduardo. ¿Sí? Eduardo, ¿grabaron? ¿Esto se estaba grabando o no? Sí, se está grabando. Creo que sí. Ah, perfecto. Erlan, ¿puedes ayudarnos con la lectura de las preguntas o las leo yo? Estoy, a ver, aquí tenemos algunas preguntas a la magnífica exposición, además de muchísimos agradecimientos y felicitaciones. De Ricardo León, excelente exposición, doctor Oscar Feo. Pregunto, ¿qué avances se conocen? Perdón, entran más y se me pierde la pantalla. ¿Qué avances se conocen con los acuerdos del ALBA para construir una industria contrahegemónica? La formación de nuevas y nuevos médicos debe ser bajo visión contrahegemónica. El doctor Oscar Lanza escribe, compartimos la postura del doctor Feo, que existe una percepción preocupante que el abordaje para frenar la pandemia está excesivamente guiada por la biopolítica y el biopoder, además de la pseudofilantropía capitalismo, un enfoque científico biologicista de industrialización biotecnológica. Hay una fuerte presión para que solo las fuerzas de mercado sean reconocidas por algunos científicos como la única fuente de verdad. Las estadísticas parecen contribuir a mayor aceptación de tecnologías políticas que buscan crear una realidad distorsionada. La tecnocracia, el fundamentalismo dogmatismo en el área médica científica parecen estar bajo presión para olvidar convenientemente la perspectiva de derechos humanos. Se plantean muchas propuestas de soluciones tecnológicas como las vacunas, antivirales, etc. a problemas de salud que deberían recorrer un abordaje integral, holístico y pluridisciplinario y que ignoran deliberadamente los derechos sociales en favor de la investigación y el desarrollo que antepone parte. Y finalmente, Seferino Rodríguez pregunta, ¿qué se ha hecho hasta ahora en la región para unir esfuerzo y la construcción de un complejo médico público? Siguen ingresando preguntas, tal vez permitimos que Oscar responda a estas primeras tres. Bueno, en primer lugar, en el ALBA hubo algunos avances iniciales, pero el ALBA se acabó, como se acabó UNASUR, porque el imperio jugó a destruir esos mecanismos de integración regional que se concibieron en el marco de la cooperación sur-sur. Y lamentablemente, uno de los grandes objetivos del ALBA Salud era crear y producir tecnología y medicamentos. No lo hizo. El único país que lo está haciendo es Cuba. Y Cuba porque desde hace muchos años hubo una voluntad política para hacerlo. Venezuela, yo tengo que reconocer con tristeza que tenemos 15 años de inversión supermillonaria que ha sido vaciada por la corrupción. Y en estos momentos tenemos una propuesta
de complejo socioproductivo de la salud embrionaria. ¿Por qué? Porque se robaron los reales, porque la corrupción es uno de los obstáculos fundamentales que hay para el desarrollo de este tipo de política. Y luego tenemos países, nosotros vamos a países como Perú, y Perú nos dice, mira, no, esa no es función del Estado, esa es función del sector privado, que ellos produzcan los medicamentos, nosotros se los compramos. O sea, es una concepción del Estado de lo que nosotros llamamos la colonialidad. Tenemos colonizada la forma de pensar y de interpretar. Entonces, está bien, si yo como país creo que no debo producir medicamentos, porque los medicamentos tienen que producir el sector privado, siempre voy a ser dependiente del sector privado, y el sector privado va a hacer conmigo lo que le dé la gana. Y Oscar Lanza dice, él menciona dos palabras que son importantes, son Foucaultianas, todo lo que es la biopolítica y el biopoder. Como espacios como esta pandemia, que es real y que existe, bueno, se convierte en un espacio para la acumulación de capital o para una salud pública que no ve sino salidas tecnocráticas. Entonces, respondemos a la pandemia, bueno, como hace 500 años con una cuarentena, como hace 100 años con una vacuna, como ahora con un antirretroviral o una vacuna recombinante, pero siempre son salidas que ubican un problema político como un problema técnico. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos es la ruptura con la colonialidad del saber. Gramsci decía hace 100 años, más domina el capital por la hegemonía que por la fuerza. El capital requiere del consenso social, y el consenso social se construye desde la biopolítica con la colonialidad del saber. ¿Qué es la colonialidad del saber? Que nos hacen pensar y actuar como a ellos les da la gana. Que nuestro sentido común es un sentido común que expresa los intereses del gran capital. Yo puedo ser indígena aymara, pero me hacen pensar, o puedo ser criollo, me hacen pensar como el gran capital quiere que piense. Y repito, entonces digo, no, la única salida para esta pandemia es una vacuna. Tenemos que esperar la vacuna. La vacuna es importante. Vamos a tener vacuna dentro de 3 meses, pero vamos a tener otra epidemia dentro de 1 año, porque el problema central, que es la ruptura de la armonía entre la sociedad y la naturaleza, no vuelve con una vacuna. Y por eso es que es indispensable que tengamos una vinculación de lo que hacemos en el sector salud con políticas de transformación social, porque solo transformando este Estado y transformando esta sociedad vamos a poder tener sistemas universales, sistemas gratuitos, vacunas públicas, medicamentos públicos y un sistema que se ocupa de la salud y de la promoción de la salud y no de la enfermedad. Eso es imposible conseguirlo en el marco de un gobierno neoliberal, o es imposible, atención, conseguirlo en el marco de un gobierno progresista que tiene a sus gobernantes pensando en los hospitales o en la enfermedad. De allí que una de las tareas fundamentales es la construcción de una nueva forma de ver, de entender y de hacer la salud y la política. Es lo que llamamos la decolonialidad. La ruptura con la colonialidad del saber es la decolonialidad. Es
en palabras más sencillas, la emancipación. Por eso no vale que yo venga solo aquí a criticar. La propuesta de la salud colectiva es construir soberanía sanitaria, es construir emancipación. En este caso, con un complejo socioproductivo público y estatal. Adelantarlo implica voluntad política, puede haberla, los chinos la han tenido, los chinos han invertido muchísimo en tecnología y mucho cuidado con ponerse a repetir el discurso del capital, hablar del virus chino, por favor, o plantear que China es la responsable fundamental de esta epidemia. El problema fundamental de esta epidemia, como lo decía Leonardo Boff en la lámina que les monté, es que el mundo está buscando un ajuste a todos los desastres que ha planteado el capitalismo. Y vino de China esta pandemia, como pareciera que vino porque es el país más poblado y que tiene una cultura que puede propiciar ese salto zoonótico. Pero la epidemia anterior, la de 1918, vino de los Estados Unidos. Claro, no lo reconocen, la llamaron de gripe española, como esta la llaman de gripe china. Esa no fue, esa nació en los Estados Unidos y produjo 50 millones de muertes entre 1918 y 1920. Hay que estudiar esas epidemias para entender esta. Esa epidemia tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial. Esta epidemia tiene que ver con el deterioro ambiental. La epidemia de peste de 1400 tuvo que ver con el cambio del modelo feudal al modelo comercial después del que nació el capitalismo. Las pandemias a lo largo de la historia han estado vinculadas a importantes procesos de transformación. Por eso hay que estudiar la historia también. Bueno, son algunos comentarios que puedo hacer. Gracias, Oscar. Tres siguientes preguntas de Rolando Núñez. Para Rafael Bautista, nunca ni derecha ni izquierda plantearon destruir el capitalismo. La pandemia nos llevará a enfrentar las contradicciones dialécticas y se estará cerca el fin capitalista. De Emira Limaña, ¿cómo generamos... Que la responda él. Yo no tengo respuesta para eso. Esa pregunta es para los filósofos, para los políticos. Yo soy apenas un iniciado en estos temas. Yo sí creo que esta pandemia es expresión de un quiebre civilizatorio. Que esta pandemia expresa la profunda crisis en la que está viviendo el mundo. Y que esa crisis no tiene otra salida, sino un cambio de la forma como nos relacionamos, como producimos, como amamos. Ese es un cambio sustancial del modo de vida y del modo de producir. Ahora, si eso se va a producir dentro de 10 años, dentro de 50 o dentro de 100, no sé, el capitalismo tardó en instalarse 400 años y eso no. O sea, el que estemos en el quiebre de un modelo no quiere decir que el otro puede estar naciendo, pero ese es un nacimiento que puede durar cientos de años. Claro, en estos momentos los periodos históricos se aceleran. Lo que antes podía tardar 100 años ahora puede pasar en 20. Pero yo no diría que estamos ante un momento pospandémico. No. El capital se va reciclando, se va adaptando y mientras desde las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas no seamos capaces de construir propuestas alternativas y diferentes, vamos a estar haciendo lo que estamos ahorita haciendo. Bueno, que es importante. Gracias, Oscar. Sigo leyendo. Pero dale la palabra a Rafael para que responda a la pregunta. Se la retrucamos y ya lo hicimos en una anterior conversación. Mira, ¿cómo generamos acciones contrahegemónicas si los gobiernos neoliberales responden a los lineamientos de la OMS bajo el programa Gavi?
Y si me permites, una segunda, de Misael Navas. Excelente ponencia, Oscar. ¿Qué se debe hacer para alcanzar la soberanía en la producción de medicamentos y que estos lleguen a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerables? Bueno, la primera pregunta es fácil. Tenemos que combatir lo que son modelos neoliberales. Mientras usted tenga un gobierno neoliberal en Bolivia, va a ser imposible avanzar hacia sistema único, hacia salud pública, hacia vacunas públicas. Señores, eso es para el capital. Por lo tanto, la lucha es fundamentalmente política. Pensar que podemos construir solo desde el sector salud con un gobierno racista, con un gobierno xenófobo, es absolutamente imposible. ¿Qué hay que hacer? Esto que ustedes están haciendo: construir conciencia, construir organización, construir capacidad de movilización. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que aliarnos, lo que ustedes están haciendo, aliar al AME con los gremios, con los movimientos sociales, para desarrollar políticas que formen, que organicen y que movilicen. No tenemos otra posibilidad. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Eso ya yo lo dije, crear el sistema socioproductivo. Ahora, eso no es fácil. En Venezuela hubo voluntad política y hubo inversión, pero a los que pusieron a hacerlo eso se robaron los reales. Bueno, ahí está. Y a mí, que lo denunciaba hace algunos años, me decían que yo era contrarrevolucionario porque denunciaba al presidente del Seguro, que tuvo 11 años presidente del Seguro y hoy vive en un penthouse en París y se robó todos los reales de la producción de medicamentos y de la compra de antineoplásicos. Y eso sigue pasando. Entonces hay que tener voluntad política, hay que tener inversión, pero hay que tener capacidad técnica, honestidad y eficiencia en hacer las cosas. Y eso lo hemos tenido en algunos países. No basta tener una propuesta de sistema universal de salud o de construir el complejo socioproductivo de la salud. Hay que tener capacidad técnica, política y la probidad necesaria para hacerlo. Gracias, Oscar. Nos escribe Eddie Escobar. ¿Sería una estrategia, pregunto, cambiar la formación conductista que forma médicos mercantilistas? Y para ello se necesita que se implemente reorientación de los servicios que vincule formación de recurso humano con integración y vocación en la atención primaria en salud, es decir, educación médica y tecnológica en el primer nivel, generando conocimiento y con efecto de retroalimentación para sostener el conocimiento y generar la investigación. Y escribe y lee Erland Tejerina, y dice, un elemento que suele no tomarse en consideración dentro del complejo médico industrial es la academia. Las universidades no solamente lucran con la formación, sino que producen a los agentes replicadores del negocio, pero sobre todo forman a quienes van a alimentar al complejo médico industrial. Bueno, yo comentaría, en primer lugar, yo cuando planteé lo del complejo socioproductivo, hablé de la necesidad de una alianza del sector productivo con el sector académico y con el sector salud. Es necesario producir conocimientos, es necesario producir tecnología y las universidades pueden jugar un papel fundamental en la producción de esos conocimientos. Deben jugar un papel fundamental. Lo que pasa es que las universidades están desfinanciadas y están corroídas por el pensamiento mercantilista y neoliberal. Entonces, formamos miles de médicos, pero formamos miles de médicos para el mercado, formamos enfermeras para el mercado, formamos profesionales para el mercado y no
para la sociedad. Cambiar eso implica cambiar el paradigma central de formación y el paradigma central de vida. Yo no puedo tener una universidad autónoma, democrática, participativa, que produce ciencia y tecnología en un Estado neoliberal. Por supuesto, hay que desde las universidades luchar. Pero ¿qué ha pasado? Las universidades, en Venezuela las universidades han quedado en manos de los sectores más conservadores del país. Eso es una triste realidad que vemos en muchos otros países. Y siguen las universidades reproduciendo médicos. Nosotros en Venezuela hemos formado cualquier cantidad de médicos integrales comunitarios. ¿Y qué quieren esos médicos integrales comunitarios? ¿Trabajar en la comunidad? No. Quieren ser especialistas. ¿Quieren ir a trabajar con la familia? No. ¿Quieren trabajar con la enfermedad en los hospitales? Entonces hicimos una enorme inversión en formación de talento humano que la estamos perdiendo. Y el propio presidente de la República sale por televisión y dice, ustedes tienen que ser especialistas. Por favor, con esas situaciones absurdas con las que uno se enfrenta. Bueno, Erlan, yo creo que estamos... Bien, definitivamente siempre nos queda corto el tiempo y hay tanto que decir. Es un placer tan enorme escucharte, es tan vivificante escuchar la voz que no viene desde Venezuela, viene desde lo más profundo de Bolivia, porque comentábamos al inicio, Oscar estuvo con nosotros durante más de un año, estuvo muchas veces acá y nunca se fue. Es un compañero que está siempre presente y a quien entrañablemente acogemos siempre. Si hacemos unas palabras de cierre, Eduardo, Nila. Sí, muchas gracias. Oscar, hermano, muchísimas gracias por tu contribución. Creo que siempre es importante estar en contacto contigo porque nos trae siempre cosas nuevas, cosas que nos comprometen más a la lucha por una salud pública universal y gratuita. Muchísimas gracias, hermano, camarada. Estaremos en contacto continuamente contigo. Una vez más, muchísimas gracias. Nila, por favor, unas palabras. Sí, muchas gracias. Abrazo Bolivia y los abrazo a todas. Sí, muchas gracias. Ustedes, ¿no? Nila, Emira, el negro, Erlan, todos y todas. Sí. Un gran abrazo. Estamos de Bolivia, pero saldremos, venceremos. Claro que sí. Lucharemos y venceremos. Oscar, indicarte que yo creo que la presentación que has hecho abre una enorme discusión, es un espacio de discusión muy importante porque no solamente pones criterios, sino algunos retos y mucho tema que habría que continuar discutiendo porque esta pandemia no solamente profundiza crisis, sino que además muestra cuál es la situación. Pero al mismo tiempo hay que discutir lo que significa el futuro próximo y más allá, ¿no? Creo que reiterar que la participación y decisión de los pueblos está por encima de todo. Y yo creo que es esa la apuesta, ¿no? Es decir, no se puede lograr un sistema único de salud si no hay una participación activa de la población. Y ese creo que es un tema central para la medicina social y la participación comunitaria. Muchas gracias, Oscar, brillante, y como siempre, un abrazo muy grande a la distancia. Desde Bolivia estamos con ustedes, un abrazo con todas las críticas que pueden haber, los pueblos son siempre hermanos. Saludos a todos, ¿no? Chao, Gracias. hermanos. Chao. Adiós a todos los participantes. Abrazos. Un abrazo a todos. Saludos, un abrazo, Oscar. Chao. Mariluz, un saludo. Chao.
Un abrazo fuerte, Mira, gracias por la invitación. Nila, otro abrazote para vos y para todos los presentes desde Paraguay, con mucho Hola, amor. Bueno, escucharte, Mariluz. un abrazo Erlan, enorme. qué gusto. Hola. Les envío un abrazo enorme, enorme. Claro, saludos.